Entonces, unas afirmaciones de carácter teológico en ese campo de la gracia, de la teología de la gracia, que sin duda han suscitado interrogaciones, interrogantes, a mi modo de ver, interrogantes fecundos o interrogantes fecundos. ¿Por qué? Porque simplemente comienza a surgir en nosotros elementos de duda, pero no una duda que nos paraliza, sino una duda que nos hace avanzar y crecer en nuestra fe. Estamos en proceso de maduración de nuestra propia fe, la comprensión de nuestra propia fe. ¿Se acuerdan la expresión que usamos antes, la inteligencia de la fe? Con la teología, la búsqueda de la inteligencia de la fe, fides pluribus intellectum. ¿Se acuerdan esa definición clásica de la teología? La fe que busca su propia comprensión, la inteligencia de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos podemos limitar a la fe exige buscar su propia comprensión, la inteligencia de la fe. Bueno, si nos olvidamos de aquello, estamos perdidos. No podemos dejar de pensar lo que nosotros creemos. Si dejamos de pensar lo que creemos, nos caemos en un espacio de estagnación, de no crecimiento. Si dejamos de pensar lo que creemos, nuestra fe se reduce a una fe infantil. O sea, el camino de nuestra fe es madurar en nuestra fe, llegar a tener una fe adulta. Ese es el desafío para todos nosotros, cristianos. Entonces, por eso que necesitamos más elementos de teología. Y si hay este centro de animación misionera y espiritual, es para eso. Yo lo entiendo así. Y yo creo que el espíritu de este centro es eso, porque eso me ha convencido desde la primera vez que me invitaron, cuál es el propósito. Pues yo creo, y esa es mi misión particular, contribuir a colaborar a la formación de los diferentes estamentos de nuestra iglesia. Específicamente, ¿a qué te dedicas? Bueno, en parte a eso. O mi dedicación principal es esa, la formación. Profesor, intento escribir alguna cosa, intento dar cursos, intento colaborar con retiros. Entonces trata de ir en ese sentido. No solamente es mío, sino les corresponde a ustedes entrar en esa línea de la inteligencia de la fe. Por eso que no lo vean como suscitar elementos de preguntas o esos momentos de duda. Es saltar, es fecundo, porque nos puede hacer mover y nos puede desplazar. Se trata de volver, ¿se acuerdan lo de Galilea? Necesitamos movernos para volver al inicio de nuestra fe, para el encuentro con el Señor. Si no, el peligro es que nos quedemos en una fe estagnada. Aguas detenidas. ¿Qué sucede con las aguas detenidas? Si no fluye, si no corre, si no hay movimiento, si no se remueve el agua, una laguna que no se remueve, un agua estancada, pues necesitamos mover, necesitamos que entre agua nueva, que fluyan las cosas. Por eso que es necesario. Y yo creo que en las siguientes semanas, las que eran 3 todavía, prácticamente 3 y un día, imagino que tendrán más elementos todavía de reflexión teológica que van a enriquecer esta temática de este mes, porque está enfocada a la espiritualidad misionera.
y que se va a completar y complementar con los otros años. Sin más, entonces ahora yo continúo diciendo, una vez que hemos puesto esos elementos básicos de teología, realmente pinceladas, ¿no? Pasamos al siguiente punto, que ya sería como comenzar a encontrar el punto de llegada de esta semana para ver una espiritualidad misionera para nosotros. Una espiritualidad misionera para misioneros, una espiritualidad misionera para pastores, una espiritualidad misionera para los que estamos en el seno de la iglesia, todos nosotros. O mejor, para entrar en ese campo más amplio, ¿por qué no hablamos de una espiritualidad misionera para los bautizados? Sin distinción de clases. Así no tendríamos las mesas de arriba del comedor, ¿no? Estados de vida que le llaman. Es uno de los... Todos somos consagrados. ¿Por qué? Porque somos bautizados. Así que eso de la vida consagrada, el laico no es consagrado. Claro que sí. O sea, la mayor parte del mundo es consagrada. Si ustedes salen a la calle, está llena de laicos, ¿no? Son la mayoría, gracias a Dios. Somos consagrados, todos nosotros somos. Pues vean que necesitamos cambiar hasta el lenguaje muchas veces que nos traiciona, a pesar de que entendemos qué es lo que estamos diciendo, pero claro, son diferencias interesantes que convienen cada en la cuenta. ¿Quiénes son los consagrados? Somos nosotros todos, sin distinción de clases, ni clérigos, ni laicos, ni religiosos. Somos todos consagrados, bautizados. Estamos en el bautismo. En el bautismo estamos exactamente al mismo nivel, que es lo que más, la mayor dignidad que tenemos. No tenemos dignidad mayor. El sacerdocio no tiene dignidad mayor que el bautismo o del bautizado. ¿No? Estamos al mismo nivel. Si comprendiéramos aquello, la iglesia misma se transformaría, ¿no? Si nos llamáramos bautizados a todos, recordáramos esa nuestra condición, salvaría muchos inconvenientes. Pero nos entendemos y sabemos que, claro, hay estilos de vida diferentes, simplemente. Estilos de vida diferentes, ya está. Eso ayuda. Pues yo creo que insistimos mucho en las formas y en los procesos identitarios, ¿no? Hay procesos identitarios de las instituciones o de los institutos, de los grupos, de los movimientos, como ya habíamos hablado antes, ¿no? Y necesitamos afirmarnos identitariamente, por eso usamos trapitos que nos distingan de los otros, ¿no? Hay muchos trapitos que los necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos en esos movimientos de carácter identitario. Y uno sé dónde nos distinguimos en el bautismo. ¿Cuál es el sentido? O sea, hay que ver. Yo me pongo muchos interrogantes, muchas preguntas sobre ese aspecto, ¿no? ¿Cuál es el sentido y todo lo demás? Sentido para la misión, qué es lo que queremos transmitir. Bueno, hay muchos interrogantes. Por lo tanto, esto va a qué? Este comentario, no es una pregunta. Va a la pregunta que estamos buscando desde el inicio. ¿Qué espiritualidad misionera? Claro, porque tiene consecuencias. ¿Qué espiritualidad misionera para los pastores? ¿Qué espiritualidad misionera para los evangelizadores? Bueno,
¿cuál sería la actitud o disposición para responder a la invitación pastoral, a la invitación misionera? Hoy tenemos una urgente necesidad de una espiritualidad misionera y pastoral, o pastoral y misionera, que ponga claro o ponga claras las actitudes, la manera de ser y de hacer la misión y la pastoral, o la manera de hacer la misión pastoral, para no hablar de adyentes, ¿no? ¿Cuál sería la manera de ser y la manera de hacer la misión pastoral? Y este objetivo que estamos buscando para llegar a ver cuál sería esa manera de ser y de hacer, permanece, no lo vamos a agotar ahora, ni hoy ni mañana, y probablemente no lo agoten en todo el mes. Por lo tanto, será una constante búsqueda de reformulación y de decir, bueno, esto sí, esto tal vez no, esto que dijo el profesor puede ser importante, pero con esto yo no estoy de acuerdo, lo voy a reformular, buscando. Desde aquí yo les doy algunas pistas, simplemente. Y la primera pista para de qué manera, la manera de ser y la manera de hacer esa misión pastoral, o esa misión evangelizadora, como quieran formular, porque son matices, pero en el fondo está en la misma línea todo. A partir de lo que nos fue planteado ya desde el Concilio Vaticano II, nosotros podemos encontrar algunas indicaciones. No necesitamos ir a buscar por otros lados, pero ya tenemos muchas cosas que podemos simplemente leyendo la riqueza de los documentos del Vaticano II y otros, ya tenemos muchísimas indicaciones. Yo no voy a ir a los documentos porque eso lo tienen escrito bellamente por Monseñor Izquierda Bifet en los libros que los venden inclusive aquí, fáciles de adquirir. Entonces están todos los documentos y yo procuro traer otras cosas más para complementar aquello. Entonces, lo tienen presente. Más allá de eso, yo quiero sugerirles en la misma línea del Vaticano II algunos elementos, ¿no? Algunas actitudes que ya han sido planteadas por el Concilio Vaticano II y que yo creo que hacen parte de la espiritualidad cristiana en general, pero que encuentran su concretización en esta búsqueda de una espiritualidad misionera. Primer aspecto, contemplar. Esa es una primera actitud. La contemplación. Necesitamos contemplar. Y cuando hemos hablado de eso, de la teología de la gracia, ¿no? Con sus elementos de teología de la gracia, hace poquito, lleva al evangelizador, lleva al pastor, ante todo, a contemplar el amor de Dios en su designio creador y salvador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ante todo, nos lleva a contemplar el amor de Dios en su designio creador y salvador. En el fondo se trata simplemente de detenerse y permanecer delante de ese misterio del amor de Dios en su designio creador y salvador. Quedarse delante de ese misterio, dejarse tocar, dejarse empapar por esa profundidad y tratar de responder, ajustarse a su grandeza. Y antes de realizar cualquier otra tarea, cualquier otra cosa, antes de considerar cualquier acción, cualquier tarea misionera, lo primero es dejarse impregnar por el don generoso,
sin medida, inconmensurable, que Dios nos ha dado. Esa es la primera actitud. Por lo tanto, toda acción misionera, toda acción pastoral, si prefieren, según los casos, ¿no? O toda acción misionera pastoral, está llamada a encontrar su impulso en la contemplación del amor de Dios y en su designio salvador. Entonces, la clave aquí es lograr que toda la misión pastoral esté cimentada, esté fundada en la experiencia de la gracia de Dios y que sea en sí misma la expresión de la gratuidad de Dios, la gratuidad divina. Sí. Toda misión pastoral está llamada a encontrar su impulso, su fuerza en la contemplación del amor de Dios, en la contemplación del amor divino y en su consecuente designio salvador. Por lo tanto, les decía que la clave, como el secreto en este punto, es lograr que toda la misión pastoral esté como cimentada, fundada en la experiencia de la gracia de Dios y que sea en sí misma, esa experiencia de la gracia de Dios, sea expresión de la gratuidad de Dios. Dios es gratuito. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es gratuito. ¿Qué quiere decir? Dios. No solamente que es para todos, que se nos da Dios a nosotros, así como su gracia, sin merecerlo. Quiere decir la gratuidad de Dios, que en el fondo, eso es lo que pasa en la fe cristiana, esa es la experiencia de la fe cristiana. No tenemos necesidad de ser cristianos. Hablando así, sí, he dicho que pero somos cristianos. Entonces, ¿qué significa? El hecho de la fe cristiana es el orden, está en el orden de la gratuidad. Somos cristianos gratuitamente, más allá de la necesidad. Es lo que está por encima, es un plus. Entonces, esa es la primera actitud de contemplar, la contemplación. ¿Alguien ha mencionado eso en algún momento? La contemplación. Pero profundamente, pero contemplar ¿qué? No es contemplar el paisaje, no se trata de la contemplación simplemente de la naturaleza o de lo que nos rodea, también se puede. El objeto de la contemplación para un cristiano de inicio es eso, contemplar el amor de Dios y su voluntad o su designio salvador sobre nosotros. Contemplar ese misterio. Si no, nada es posible. Si no tenemos aquello. Eso especialmente, yo no digo todo cristiano debería hacer eso, pero de manera especial aquellos que son evangelizadores, pastor, porque es la condición. Entonces, primera actitud, contemplar. Segunda actitud. La segunda actitud, dentro de ese contemplar a Dios, como nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles 17-28, contemplar a Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos,
no quiere decir que pongamos nuestra mirada, fijemos nuestra mirada en el cielo, sino que nos lleva a discernir su presencia en la realidad concreta de las cosas. Nos lleva a discernir su presencia en esta historia que es la nuestra. Nos lleva a discernir su presencia en los acontecimientos de la vida. Nos lleva a discernir su presencia en las personas que encontramos. Para mí esto es fundamental, porque ustedes saben que la espiritualidad cristiana es muy rica y tiene varias formas y tradiciones, la espiritualidad cristiana. Hay la espiritualidad franciscana, la espiritualidad carmelitana, la espiritualidad benedictina. Yo he nacido en una espiritualidad cristiana, pero dentro de esa espiritualidad cristiana pues he tenido un lugar de nacimiento específico. Yo me he hecho en la espiritualidad ignaciana. Cada uno de ustedes tiene un lugar de nacimiento específico. No es que haya mejor o peor, no, todas son válidas, sino que cada uno tiene que aprovechar desde donde ha nacido. Lo de la expresión de Gustavo Gutiérrez, aquel librito de espiritualidad de la liberación tan precioso, beber en su propio pozo. Se trata de eso, que cada uno de nosotros necesita beber de su propio pozo, en su propio pozo. No puede buscar, podemos beber el agua del vecino, sin duda, pero necesitamos como ir a buscar el agua en nuestro propio pozo, para saborear aquello que tenemos en nuestro jardín. Y que muchas veces vemos que el césped del vecino siempre es más verde, ¿no? Necesitamos buscar lo nuestro sin que eso impida que pues, nos dejemos enriquecer por los jardines de nuestros vecinos y de las flores bellas que han sido plantadas en los jardines. Entonces, con esa esperanza, yo les digo, desde mi propia experiencia, hay algo importante en ese contemplar. Se trata de intentar ver a Dios en todas las cosas. Esa es la formulación ignaciana. Claro, cada uno lo puede traducir. Ver a Dios en todas las cosas. Es decir, que seamos capaces en ese proceso contemplativo del mundo, no solamente Dios en su misterio allá arriba, sino ese Dios que está en todas las cosas, trabajando y actuando, ¿no? Ser capaces de ver la acción de Dios allí donde la vida se manifiesta en toda su riqueza, diversidad y pluralidad. Contemplar entonces la acción de Dios en el mundo nos lleva a maravillarnos y darnos cuenta de la diversidad, de la pluralidad y la riqueza de la obra de Dios. Y también nos permite pues maravillarnos ante las fuerzas que tiene la vida, ante el poder de la imaginación, ante el poder de la creatividad de los seres humanos, de las personas. Maravillarnos ante las riquezas que subyacen o que están presentes, que brotan en las diversas culturas y en las diversas religiones. Ver a Dios en todas las cosas es verlo inclusive en aquellas situaciones donde parece que Dios está ausente. Yo he dado durante un año un curso cuando hace unos 2 o 3 años, cuando todavía vivía en el Brasil, he ofrecido un curso que duró todo el año, un sábado cada mes, es decir, un curso para bautizados.
El título del curso, traduciendo, podría ser, es el siguiente: buscar a Dios en el reverso de la trama. Buscar y encontrar a Dios en el reverso de la trama. ¿Cuál era el sentido del curso? Era ofrecer cada sábado la posibilidad de mostrar que Dios no apenas habita. Si tomamos un bordado, la cara del bordado es preciosa, ¿no? Y aquí hay bordados como los mexicanos, son preciosos, ¿no? Aquellas rosas que aparecen en las estolas o las flores de la tierra, ¿no? Las que nos han hablado ayer. El bordado tiene una cara, pero el reverso del bordado no aparece en la belleza, sino son hilos sueltos. Entonces, vean, Dios puede ser buscado y encontrado en el reverso de la trama, en el reverso del bordado, en el reverso de la vida. Dios no habita apenas los lugares bonitos, los lugares limpios, los lugares pulcros, los lugares impecables. Es posible encontrar a Dios en el reverso de la historia. Esa es la intuición. Entonces, ver a Dios en todas las cosas supone que somos capaces de verlo incluso en situaciones donde Él parece estar ausente. Incluso encontrarlo, pues, en el silencio, en el dolor, en la pena, encontrarlo en el pecado. Me parece que es la actitud que nos puede como poner en la línea de, pues, en esa disposición que estamos buscando espiritual, en esa espiritualidad fundamental. ¿Seremos capaces de encontrar a Dios inclusive en el ateísmo? ¿Seremos capaces de encontrar a Dios en el agnosticismo? ¿Seremos capaces de encontrar a Dios en la disminución de la iglesia? ¿En la salida de sus miembros? ¿Seremos capaces de encontrar a Dios en el pecado de los ministros de la iglesia? ¿Seremos capaces de encontrar a Dios en el daño infligido por los ministros de la iglesia a inocentes? Claro. Si es verdad que podemos encontrar a Dios en todas las cosas, ver a Dios en todas las cosas, tendremos que ser capaces de encontrar a Dios en todo aquello que significa el reverso de la historia. Si no, claro, no sería verdad que es posible encontrar a Dios en todas las cosas. Y eso supone un movimiento interior, una búsqueda permanente. Y eso nos invita a que nos sintamos inclinados, pues, a compartir, nos invita a que nos sintamos indignados por muchas cosas, por la indignación profética, por decir. Que nos sintamos invitados a resistir a muchas cosas, que nos sintamos invitados a luchar cuando pueblos enteros o personas, pues, no son respetados, o cuando, pues, la injusticia y el mal, el dolor, el sufrimiento parecen indignar también a Dios. En ese sentido, la misión pastoral empieza cuando, como nos dice la frase del concilio, que la repetimos en la oración eucarística tercera, me parece, ¿no? La misión pastoral empieza cuando el gozo, la esperanza,
la angustia y la tristeza de los hombres de nuestro tiempo y sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los discípulos de Cristo. Y nada hay de verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón de discípulos. Gaudium et Spes 1, y una parte ha sido tomada, ¿no?, en aquella oración eucarística, los gozos, las alegrías, ¿no? Bueno. Entonces, contemplación, emoción y acción van aquí al mismo tiempo, simultáneamente. Ver a Dios en todas las cosas es una actitud misionera que debe llevarnos o empujarnos a dejarnos conmover de gozo, tanto como dejarnos conmover con la pena por las situaciones humanas en las que uno se encuentra presente o inmerso. Y la emoción nos obliga a salir de nosotros mismos. Nos invita a movernos, a moverse, y nos lleva a la práctica de la caridad. La próxima semana ustedes van a escuchar la palabra repetida muchas veces, sobre la caridad. Yo no he querido insistir en aquello porque el Padre Eloy va sin duda a repetirles esto muchísimas veces. Sin embargo, yo les anticipo simplemente esto, porque la próxima semana van a repetirlo. Una tercera actitud misionera, pastoral, es la caridad ante todo. La prioridad del servicio, es decir, la prioridad de la diaconía. La prioridad de la diaconía. La caridad ante todo, la prioridad de la diaconía. Me olvidé de una expresión interesante de Corintios, la segunda Corintios, cuando estamos hablando del Espíritu, hay una expresión que a mí me encanta, y los cristianos podemos decirnos como diáconos del Espíritu. La diaconía del Espíritu. Somos diáconos del Espíritu. Somos servidores del Espíritu. Entonces, en ese sentido, cuando completamos a Dios, contemplamos a Dios y somos capaces de ver a Dios trabajando y presente en todas las cosas, nos dejamos tocar por el amor sin medida de Dios, y al mismo tiempo nos dejamos engendrar al deseo de amar incondicionalmente. Nos dejamos engendrar al deseo de amar incondicionalmente, al deseo de amar gratuitamente, en los buenos y en los malos momentos. Entonces, la visión pastoral, que se deja alimentar por esa contemplación del amor inconmensurable de Dios, busca simplemente vivir y dar testimonio de ese amor. Acuérdense lo del himno al amor, lo de Corintios 13, ¿no? 1 Corintios 13. Si no tengo amor, si no tengo caridad, soy como el hierro, el bronce que suena, o el címbalo que entonces los documentos del Vaticano II curiosamente van en esa línea, ¿no? En la línea de la caridad, ese amor desbordante por el mundo, ¿no? Un amor que viene de Dios. Son palabras que nos dan el tono de la misión pastoral y que nos dan la clave para tener una actitud misionera pastoral.
Y en toda circunstancia se nos exige, a partir de esa palabra clave de la caridad, del amor, una actitud, obviamente, de benevolencia, una actitud de hospitalidad y una actitud de diaconía, es decir, de servicio. Un misionero, un evangelizador, que no sea benevolente, que no sea benévolo, que no sea movido por la hospitalidad y por la diaconía, por el servicio, se desfigura, yo creo. Benevolencia, hospitalidad y servicio conviene mantenerlos como presentes en toda acción pastoral. ¿Qué significa la benevolencia? ¿Qué se entiende por benevolencia? La benevolencia significa velar por el bien. Y eso está en Hechos 10:38. 38 me parece. 10:38. Y la hospitalidad es del orden de lo que acontece, el orden del acontecer. Y consiste en hacer del otro, del extranjero, un huésped. Esa es la hospitalidad. Hacer del extranjero un huésped. Hacer del extranjero un amigo. Esa es la hospitalidad. Si vemos la actitud de Jesús, vemos que en él aparece esa actitud de la hospitalidad. Y podríamos hablar que la de Cristo es una santa hospitalidad, porque hace del extranjero un huésped y un amigo. Y eso significa no simplemente acogerlo en la casa y cuidarlo y darle de comer, sino esa figura de la hospitalidad nos lleva a pensar en nuestra capacidad de aprendizaje o a nuestra capacidad de deshacimiento de nosotros mismos, a nuestra capacidad de vaciarnos a nosotros mismos, la capacidad de deshacimiento, la capacidad de aprender de lo que podemos aprender de los otros y podemos deshacernos de nuestras seguridades, de nosotros mismos. Eso es la hospitalidad, no se queda simplemente en darles el cuarto con camas que va mucho más allá. Eso es lo básico. Lo más fundamental es poder salir de uno mismo y recibir al otro realmente como nos damos cuenta que hemos sido hospitalarios, porque hemos sido capaces de aprender del otro y recibir del otro. Recibimos de los otros. Y en esas circunstancias, cuando nos encontramos con otros, con otras personas, la hospitalidad comienza pues una historia cuyo desarrollo es siempre imprevisible. No sabemos a dónde nos va a llegar. No sabemos a dónde va a llegar. La hospitalidad comienza y curiosamente la hospitalidad nos hace recomenzar a la vida, nos hace comenzar a la vida. Da y vuelve y va a dar sentido a nuestra existencia. Nos da y nos devuelve la confianza en nosotros mismos. Y nos da y nos devuelve la confianza en el otro y en aquello que va a venir después.
Entonces la hospitalidad tiene dos sentidos, la hospitalidad recibida y la hospitalidad ofrecida. Y eso está en el centro, en el corazón del engendramiento de cada uno a su propia vida, a su propia identidad, a su propia singularidad, como nos dice Fauchet. Estoy siguiendo un texto de Fauchet. Y la gracia de Dios se manifiesta en todo esto. Y finalmente, si hablamos de diaconía, del servicio, significa esa diaconía que puede ser definida por la propia iglesia. La diaconía se define por la propia iglesia, por la naturaleza propia de la iglesia. La diaconía se define por la naturaleza propia de la iglesia. Y de hecho, la iglesia está a servicio de la humanidad para que la humanidad pueda alcanzar la vida en abundancia. Por lo tanto, la iglesia es diácona de la humanidad. Es la naturaleza diaconal de la iglesia. Y eso aparece claramente en todos los documentos, ¿no? De esa forma. Cuando se termina el concilio, Pablo VI recordaba esa naturaleza diaconal de la iglesia. Así como hablamos de la naturaleza misionera de la iglesia, Pablo VI recordaba la naturaleza diaconal de la iglesia. Entonces, y él dice así, Pablo VI, toda la riqueza doctrinal de la iglesia tiene solo una finalidad: servir al hombre. La iglesia se ha proclamado, por así decirlo, servidora de la humanidad. La idea del servicio ha sido un tema central en el concilio. Entonces, la idea del servicio, desde ese punto de vista, la iglesia está como orientada de manera prioritaria y de manera fundamental a esa diaconía. Y esta diaconía, por supuesto que está al servicio de la fe, pero también está al servicio de la vida. Al servicio de la fe, al servicio del hombre, al servicio de la vida. Por lo tanto, la razón o el propósito principal de una misión pastoral que quiere engendrar a la vida es precisamente que nosotros necesitamos conseguir que eso nos lleva a que los otros puedan nacer, puedan ser engendrados a esa vida que queremos. La misión, el propósito de una misión pastoral, el propósito de una misión pastoral, repito, sería engendrar o suscitar la vida en nosotros. Ese sería el objetivo de la misión, lo primordial para la misión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayer hablamos de acompañar, pero acompañando, nosotros lo que hacemos es engendrar a los otros a la vida, engendramos a los otros a la vida de Dios. Es lo que nosotros hacemos. La misión, el objetivo fundamental sería engendrar la vida en nosotros. Entonces nosotros podríamos hacer como Jesús, que engendra a la vida de Dios, engendra
esa mujer o ese paralítico a la vida de Dios. El misionero, ¿qué es lo que hace? Engendra a esa mujer o a ese hombre que lo ha encontrado a la vida de Dios. Eso es lo que hace, esa es la misión, obviamente. Eso es lo que tenemos que hacer como fondo. Por lo tanto, una misión pastoral de servicio diaconal tiene que luchar contra todas las fuerzas que se oponen, contra todas las fuerzas del mal, de modo que vaya surgiendo algo diferente. Algo diferente. Y solamente es posible si somos capaces de ver a Dios en todas las cosas. Esa es la condición. Porque si no vemos a Dios en todas las cosas, no somos capaces de contemplar a Dios trabajando en todas las cosas, estaríamos restringiendo nuestra visión, no seríamos capaces de reconocer a Dios en todo. Y es rotundo ese todo, pues todas las cosas, ¿no? Es todo. Bueno, y esa es una espiritualidad cristiana que ha ofrecido mucho a la iglesia, ¿no? Ha ofrecido mucho a la iglesia. Entonces yo creo que puede servir, y esa ha sido la espiritualidad que ha inspirado a muchos misioneros, ¿no? Francisco Javier se ha dejado guiar por esa espiritualidad. Mateo Ricci se ha dejado guiar por esa espiritualidad. Roberto de Nobili se ha dejado guiar por esa espiritualidad. Etcétera, etcétera.